Saludos, mis hermanos y amigos. Preocupa todo lo que se está diciendo que va a ocurrir con el fenómeno del niño, que se viene un fenómeno del niño devastador y que hay que prepararse porque las lluvias serán intensas. Y preocupa que las personas que dicen creer en Dios hablen de la naturaleza, dicen, la naturaleza es implacable y piensan, ¿no?, que la naturaleza se maneja sola y que el fenómeno del niño vendrá así porque sí. Mis hermanos, cada vez que ocurren estas catástrofes, debemos como cristianos darnos cuenta que es parte del juicio de Dios, del juicio del Señor. Se habla del calentamiento de la tierra, que la tierra se está calentando porque hay fábricas de esto, hay fábricas de aquello, que el hombre está destruyendo el planeta, que el hombre está quedando sin árboles y que por eso es que están ocurriendo todas estas clases de cosas que a medida que pasa el tiempo van a ser más catastróficas. Y hablan de la naturaleza, que no hay que irse contra la naturaleza, olvidándose de que la naturaleza no se manda sola, de que hay un Dios que creó todas las cosas y es el dueño del universo, y que las cosas que entre comillas pasan en la naturaleza es porque Dios lo permite. Un día los discípulos estaban en la barca, en un barco, y estaban en medio del mar. Y en medio del mar, las olas y los vientos eran impetuosos, era tremenda las cosas. Y los discípulos estaban allí y se asustaron, pero se asustaron. Pero mientras ellos estaban asustados, Jesús estaba durmiendo dentro de la barca. Y van y lo despiertan al Señor y le dicen: Maestro, nos morimos, perecemos, no tienes cuidado que nos morimos. Mira cómo está la cosa y tú estás durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba allí. Y el Señor se despierta y va arriba en el barco y reprende al viento, reprende al mar y todo se aquietó. Todo se aquietó. Y los discípulos vieron eso. Y se preguntan: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Era Dios, era Jesús, era Dios. Y no es que la naturaleza era Dios. Reprendió al viento y al mar y todo volvió a la calma, a la tranquilidad, porque Dios tiene el poder para calmar lo que, entre comillas, la humanidad dice, la naturaleza lo hizo. No hay que irse contra la naturaleza. Y lo que en verdad causa toda esta clase de cosas catastróficas no es irse contra la naturaleza, es irse contra Dios, contra la palabra de Dios, contra lo establecido por el Señor. Por eso es que vienen todas estas cosas catastróficas y van a venir más y más, porque la palabra del Señor así lo dicen. Vendrán cosas peores a medida que el mundo se vaya acabando. Y no porque el hombre corta los árboles, no por el efecto invernadero, el calentamiento de la tierra, no. Será por el pecado de la humanidad. Cada vez el hombre se justifica más en su pecado. Sí, dicen creer en Dios con la boca, pero con sus hechos lo niegan. Con su boca dicen que creen en Dios,
pero con sus hechos sirven al demonio, a los diablos. El mundo está lleno de pecado, lleno de maldad, y cada vez lo practica más, y cada vez que lo practique más, estamos cerca a la destrucción del mundo. Miren, en el Salmo 74, Salmo número 74, leo los versos 16 y 17. Salmo 74, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno, tú los formaste. Dios hizo todo eso. El sol y la luna, Dios los puso allí. Dios estableció verano e invierno. Dios los hizo. No es que la naturaleza se vino sola. Así no es. Así no es. ¿Por qué ocurre entonces todas estas cosas? Bueno, en Romanos, carta a los Romanos, capítulo 1 de la carta a los Romanos. Miren lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Desde el verso 21. Romanos 1, desde el verso 21. Habla, pues sabiendo la existencia de Dios, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, es decir, teniendo una religión que dicen creer en Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Habla de la humanidad, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. La humanidad, no la naturaleza, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay hombres adorando el agua, adorando los ríos, adorando animales. Aún en este tiempo, siglo XXI, el hombre lo sigue haciendo, hablando de la Pachamama y otras cosas más. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Sigo leyendo, verso 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, rinden culto a las criaturas. Hay hombres y mujeres que dan culto a los políticos, que dan culto a los artistas, a los cantantes, dan culto a ellos, los adoran. O sea, y a consecuencia de eso, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando del lesbianismo. El lesbianismo de estos tiempos y de todos los tiempos, pero cada vez aumenta más. Ellas, las mujeres, ahora siguen al lesbianismo y son las primeras en violar la naturaleza. Las primeras. Y sigo leyendo, verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, homosexualidad. Está hablando de esos pecados que son contra la naturaleza, pero de esos pecados no se habla. La mayor violación contra la naturaleza está en el ser humano. Mujeres practican lesbianismo y hombres practicando la homosexualidad. Eso es lo que dice Dios.
Por eso ocurren todas estas catástrofes. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendan, engaños y malignidades. O sea, todo esto que está ocurriendo, que dice la naturaleza, que es por cortar los árboles, es por el efecto invernadero. No es por eso, es por el pecado de la humanidad, que la tierra está siendo destruida y va a ser destruida por el pecado de los hombres. Sí, hablan de Dios, pero ellos mismos son sus propios dioses. Vean ustedes cómo se adora hoy día al lesbianismo y la homosexualidad. Pecado contra naturaleza, lo dice la palabra de Dios, la palabra del Señor. No. No es porque nos estamos quedando sin árboles, es porque cada vez se practican más estos pecados en el hombre y en la mujer que son contra la naturaleza. Eso sí, contra la naturaleza. Dios hizo al hombre con un cuerpo, con miembros para el sexo, miembros masculinos para el sexo, y a la mujer también, miembros femeninos para el sexo. Pero hoy día mujer con mujer, hombre con hombre, y eso a Dios no lo aprueba. Dios aborrece eso. Dios lo llama inmundicia, pecado contra naturaleza. Y eso es lo que está causando cada vez y más las catástrofes. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, voy a leer los versos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La causa de la destrucción de la tierra, la causa de la destrucción de este planeta, no es el efecto invernadero, no es cortar árboles, no. Dios destruirá la tierra porque cada vez el hombre se alegra más en el pecado, se alegra más en su maldad. Una cosa es decir, yo creo en Dios, pero ¿a quién sirve? ¿A quién obedece? A los propósitos del diablo. Lindo es nuestro planeta, hermoso es nuestro planeta, así lo hizo Dios. Hay paisajes realmente bellísimos, hermosos, que uno quiere ver, quiere visitar, apreciar, porque este planeta Dios lo hizo hermoso y aún quedan lugares hermosos. Pero leamos bien en la carta a los Hebreos, capítulo 3. Leo el verso 3. Dice así: porque de tanto mayor gloria que Moisés estimado digno escúcheme, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Dios hizo el planeta Tierra, Él lo hizo, pero esta es la casa que hizo Dios para nosotros los humanos. Pero mayor honra que la casa tiene el que hizo la casa, y esa es la que nos debemos, no a la casa,
sino al que hizo la casa. Y al que hizo la casa es Dios. Y debemos respetar y obedecer lo que Dios dice. Debemos hacerlo. Pero la humanidad va hacia la destrucción. Y toda esta casa hecha por Dios, un día Dios la destruirá, quemándola toda y destruyendo todo. No porque estamos quedando sin árboles, sino porque está abundando el pecado. Amigo, amiga, es la oportunidad de arrepentirse, de buscar a Dios con todo el corazón, pedirle perdón, arrepentirse. Usted, Dios lo ama tanto que dio su vida por usted, pero usted dice creer en Dios y sigue practicando el pecado, sigue aupando el pecado, sigue respaldando el pecado. Bueno, esos pecados son los que producen el fenómeno del niño, los terremotos, el pecado. Dios está enojado con el hombre, con la humanidad. Y recuerden, esta es la casa, pero Él hizo la casa. Él la hizo. Y mayor gloria que la casa tiene el que la hizo. Obedezca no a la casa, sino al que hizo la casa. Y el que hizo la casa dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así lo dice el Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.